Hola, buenas tardes. Soy Elena Ortega, soy presidenta de la Asociación ALI España y tengo el placer de estar reunida con el doctor Manuel Romero, que es especialista en hepatología del Virgen del Rocío de Sevilla y futuro presidente de la Asociación Española de Estudios para el Hígado. Hola, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Nos puede contar qué es la situación de la colangitis biliar primaria en España? Bien, pues la verdad es que la colangitis biliar primaria parte como una enfermedad rara, pero gracias a los métodos diagnósticos cada vez está definiendo mejor cuál es la base que sustenta todos los casos que vemos de colangitis biliar primaria. Es verdad que afortunadamente son casos más precoces, enfermedades más incipientes, pero su prevalencia y sobre todo la incidencia va aumentando en los últimos años. Existe un problema muy importante de infradiagnóstico, ¿no? Y cuando es curioso que claro, aquí tenemos un marcador tan importante como los anticuerpos antimitocondriales, hay laboratorios que tienen los resultados de los anticuerpos antimitocondriales porque se han puesto en marcha, porque alguien lo ha solicitado, pero hay muchas ocasiones en que las personas no llegan a recibir ese diagnóstico, ¿no? Cuando nos ponemos a buscar, realmente nos encontramos un número importante de pacientes, ¿no? ¿Qué podemos hacer para solucionar el problema del infradiagnóstico? Pues básicamente es educación. Hay que formar a la gente tiene que saber que la enfermedad está ahí, que es fácil de diagnosticar, muy fácil de tratar, que si se diagnostica en estadios precoces la enfermedad no va a dar un problema de salud y que si dejamos que llegue a estadios avanzados tendremos un problema que puede necesitar incluso un trasplante hepático. Entonces, con la concienciación, con la formación de todo el personal sanitario, de todos los profesionales, creo que es la mejor herramienta con diferencia para poderlo conseguir. La colangitis biliar primaria tiene tratamientos habituales. ¿Cuál es el tratamiento habitual y realmente cómo funciona? O sea, ¿cuánto éxito tiene como tratamiento? Bueno, pues cuando diagnosticamos a un paciente, habitualmente una paciente con colangitis biliar primaria, tenemos alteración en la analítica, tenemos la presencia de autoanticuerpos antimitocondriales y tenemos una alteración en la elastografía y habitualmente una ecografía normal, pues le iniciamos tratamiento con ácido ursodeoxicólico, ¿no? Entre 12 y 15 miligramos por kilo de peso y día, y con ello vamos a promover la normalización de las alteraciones analíticas. Si conseguimos que se normalicen en el primer año, esto tiene un pronóstico excelente y la supervivencia es igual que si no tuviera la enfermedad. Hay un porcentaje de pacientes que no van a responder, unos porque no toleran el ácido ursodeoxicólico, son muy pocos, y otros porque el ácido urso no es capaz de promover la respuesta, o sea, la mejoría analítica a nivel o de forma suficiente, ¿no? ¿En qué se basa para elegir el tratamiento? Bueno, pues yo siempre es una conversación con el paciente, lo hablamos, lo discutimos. Es curioso que a priori uno pensaría, bueno, pues tomar una pastilla al día es mejor que tomarla 2 veces o que tomarla 3 veces. Pero el libro de los gustos está en blanco. Entonces, hacemos una propuesta. Mira, tenemos estas posibilidades. Tenemos fármacos de 150, de 300, de 450, y entonces hacemos una combinación. Si una persona tiene que tomar 900 y dependiendo de su actividad, de su trabajo y lo que prefiera, pues buscamos cuál es la posología que mejor se adecua a su día a día, ¿no? Uno de los problemas que también tiene mucha importancia es la adherencia al tratamiento. ¿Cómo controlamos la adherencia al tratamiento? Claro, es muy importante porque cuando uno tiene una enfermedad muy poco sintomática y que se toma un tratamiento que tampoco hace mucho efecto visible, realmente uno puede pensar que está tomando algo que no funciona, que para qué tomarlo. Entonces tenemos que convencer a la persona de que realmente eso es lo que va a cambiar el pronóstico de la enfermedad. Si se toma la pastilla, hará su efecto y le evitará los problemas, ¿no? Y es la parte más importante, porque estaríamos en el momento inicial, cuando la enfermedad está comenzando y cuando más importante controlarla, ¿no?
Hay una de las cosas que nos preocupa mucho como asociación y es el control del enfermo. ¿Cuántas veces se debe controlar? ¿Está bien controlado el enfermo normalmente? Estas cosas nos preocupa bastante. Sí, tenemos que manejar al paciente de manera individualizada, ¿no? De manera personalizada. Es distinto si una persona en el patrón de autoanticuerpos pues tiene una positividad del GP210 que le va a dar un mayor riesgo de progresión de la enfermedad, ¿no? De cómo es la respuesta al tratamiento. Y entonces tenemos que individualizar. Dependiendo de cada caso tendremos que actuar. Por supuesto, cuando una enfermedad está controlada, podemos relajarnos. Una persona después de un año tiene un perfil hepático normal, es que podemos relajarnos y podemos verla cada 6 meses, cada año. Pero en el caso contrario, si estamos viendo que puede estar solapándose con una hepatitis autoinmune o que puede estar progresando y que hay cambios en el FibroScan, por ejemplo, pues tendremos que revisarla y que plantear cuál es la mejor opción terapéutica en cada momento. A la hora me está hablando usted de cambios en el FibroScan, si se ven cambios en la ecografía. Sí, lo que pasa es que en el FibroScan es más fácil ver esos cambios. En la ecografía, cuando se producen, son muy abruptos, ¿no? La ecografía nos permite saber si la persona tiene cirrosis o no, pero todo lo que no es cirrosis, la ecografía no lo coge. En cambio, el FibroScan sí. El FibroScan permite saber, bueno, pues una persona tiene 6 kilopascales que nos dejaría muy tranquilos, pero puede pasar a 8, a 9, a 11 y entonces estaría avisándonos de la progresión de la enfermedad. Uno de los síntomas que más le preocupa o que más vive el paciente o con más desesperación vive el paciente es la fatiga. ¿Cómo ve un médico la fatiga? ¿Cómo responde un médico ante el paciente que siempre está cansado, que no sabe explicar otra cosa? Es curioso que tenemos una cierta barrera para entenderlo, ¿no? Para solidarizarnos, ¿no? Nos solidarizamos mucho más rápido con el paciente que no puede comer o con el paciente que tiene un dolor. Pero tenemos que entender, sobre todo yo siempre le pregunto, ¿no?, a esa persona que me explique cómo era su vida antes de tener la fatiga, ¿no? Y entonces, claro, te cuenta que era una vida completamente diferente. A partir de ahí tenemos que intentar resolverla, ¿no? Y un aspecto que he visto, curiosamente, porque yo hago en mi práctica clínica, ¿no?, me dedico mucho a la esteatosis hepática metabólica y intento convencer a la gente que haga deporte y dieta para perder peso, y el ejercicio físico puede mejorar mucho la salud hepática, ¿no? Y es curioso que hay pacientes que con colangitis biliar primaria que hemos tenido en nuestra consulta, le hemos invitado a que haga ejercicio físico y dieta, han perdido peso, han aumentado su actividad y eso redunda en una mejoría de la fatiga y en una mejoría del hígado. Por lo tanto, es una tarea de salud hepática que tendremos que llevar a todas las formas de enfermedad. ¿Qué otras indicaciones tiene el ácido deoxicólico? Sí, deoxicólico. Sí, el ácido deoxicólico, que es el urso deoxicólico, como su nombre indica, proviene de la bilis de oso, y entonces es un ácido biliar que es tremendamente agradable, ¿no? Intenta evitar la toxicidad de los ácidos biliares, los reemplaza y genera, pero también tiene un efecto antioxidante, también tiene un efecto antialérgico y por lo tanto es un buen fármaco en el tratamiento de las enfermedades colestásicas en general y así lo usamos. Es verdad que en el pasado lo usábamos a dosis más altas y ahora lo manejamos siempre a dosis ajustadas, ¿no? Ajustadas a peso, como he comentado, entre 12 y 15 miligramos por kilo de peso y día. Y ahora la pregunta más incómoda. Al paciente cansado y con prurito, ¿cómo lo tratamos? Bueno, pues tenemos, igual que tenemos la escalera terapéutica del dolor, tenemos la escalera terapéutica del prurito y tenemos que ir subiendo. Tenemos que confiar en el ácido ursodeoxicólico. Si el ácido ursodeoxicólico no funciona, de segunda línea a mí me gustan mucho los fibratos, que es un tratamiento que
puso encima de la mesa el doctor Parés ya hace muchos años, y que son fármacos que pueden mejorar el hígado y mejorar el prurito, pero si no, pues tendremos que utilizar la rifampicina, la naltrexona, la sertralina, y a ir subiendo la colestiramina hasta intentar controlar ese prurito. En ocasiones agotamos toda la escalera terapéutica y bueno, hemos ensayado en el pasado otras formas como la diálisis basada en el MARS, pero que tienen una eficacia limitada para lo agresivas que son. ¿Cómo vemos el prurito es una indicación de trasplante, ¿eh? Cuando no somos capaces de controlarlo, con prurito no se puede vivir. Y si una persona tiene un prurito intratable, tenemos que pensar en trasplantarlo, porque el trasplante soluciona la enfermedad y el prurito. Bueno, ¿cómo vemos el futuro de la conagitis biliar primaria? ¿Se seguirá investigando? Yo sigo pensando que es la niña bonita, ¿no? Yo creo que es la enfermedad rara que le gusta a todo el mundo, porque no es tan rara, porque tiene diagnóstico muy fácil, tratamientos también muy eficaces, incluso los nuevos tratamientos que van viniendo de segunda línea y que ahora se están ensayando, diferentes agonistas PPAR, los fibratos o el ácido beticólico, son fármacos tremendamente atractivos y hace que para la comunidad científica sea, bueno, pues una enfermedad mimada, ¿no? Y yo espero que esto ayude a mejorar la visualización de la enfermedad y a controlarla, por supuesto, y que redunde en la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Yo tengo una cosa que trasladarle como asociación, y es que están viniendo muchos pacientes con dosis bajas de ácido uso oxicólico. ¿Hay alguna forma de esto? Sí, el problema fue que se publicó en Hepatology que las dosis altas, más de 15 miligramos por kilo, 20-25 miligramos por kilo, en pacientes con colangitis esclerosante primaria, que es otra enfermedad, bueno, tampoco muy alejada, pero bueno, esa dosis alta se acompañaba de efectos adversos que ponían en peligro la vida del paciente. Entonces, ya desde el año 2006-2007 se empezó a trabajar con la idea de que no se podía sobrepasar ese dintel. Y entonces empezamos todos a ser un poco cicateros con la dosis, ¿no? Y homeopáticos. Entonces, claro, y aquí es peligroso porque no debemos dar más de 15, pero tampoco menos de 12, bajo ningún concepto. Y eso es muy importante compartirlo. Vale. Es que están llamándome ahora un montón de gente con ese problema, ¿no? O sea, hay que moverse en ese rango, ¿no? Sí, pues es una cosa que sería interesante que la Asociación de Estudios Españoles del Hígado lo valorase y lo pudiese volver a repetir, porque no estoy hablando de uno ni dos, o sea, estoy hablando de bastantes pacientes que vienen. Sí, con 70 kilos tomando 600 de uso. Bueno, tenemos dentro de la Asociación Española para el Estudio del Hígado, tenemos el registro COLAI, que es un registro de todos los pacientes en España con hepatitis autoinmune y con enfermedades colestásicas, incluida la CBP, y bueno, podemos hacer esa pregunta. Vamos a analizar cuántos pacientes están infratratados. Va a ser una muy interesante, y quizás en el próximo congreso podríamos reunirnos con los pacientes y tener este tipo de conversaciones. Yo creo que puede ser una buena oportunidad.